Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:11 en la mañana, en la última hora de nuestro espacio. Tendremos más adelante deportes, pero vamos a destinar para escuchar dos propuestas de candidatos de cara a la futura Asamblea Nacional. Empezamos teniendo un contacto telemático esta hora con Esteban Quirola. Él es candidato a la Asamblea Nacional. Está ahí enlazado con nosotros. Esteban, buen día, ¿cómo le va? ¿Me escucha? Buenos días, Fabricio. Qué gusto verte una vez más. Un saludo a toda la audiencia. Gracias, Esteban Quirola. Fue prefecto de la provincia del Oro, ¿verdad? Sí, señor. Y precandidato a la presidencia de la República. Hoy busca llegar a la Asamblea Nacional. ¿Es por la provincia del Oro o nacional, Esteban? Provincia del Oro encabezando la lista de Sí 88 en una alianza de hecho con ADN. ¿Por qué quiere llegar a la Asamblea Nacional, Esteban Quirola? Mira, es la oportunidad, una vez que se limpió esa asamblea, de dar el ejemplo de lo que debe de ser un asambleísta. Los asambleístas deben de tener tres condiciones básicas. Primero, tener los pantalones bien puestos para que no sean simples alzamanos. Segundo, hay que tener la capacidad, el conocimiento y la experiencia para entender lo que el Ecuador necesita para que eso se conviertan en leyes y esas leyes al mismo tiempo se generen fuentes de empleo, que es lo que la gente está buscando. Y tercero, hay que tener ese corazón, ese deseo de servir. Y mi familia tiene más de 100 años sirviendo al Ecuador entero y hoy lo hacemos desde la política y de la política real, no de la politiquería que penosamente se está confundiendo con la política per se. ¿Cuál es la diferencia entre la política real y la politiquería, Esteban? Ahí está la demagogia, ahí está el populismo, ahí está muchas de las veces que buscan no servir, no cumplir con ese arte de servir que es la política, sino es simplemente de ir a defender un partido, de ir a defender intereses económicos. Lo que hay que ir a defender son las necesidades que está pasando el pueblo. Yo fui prefecto y he recorrido esta provincia por 20 años, aunque solo tengo 44, Fabricio, y penosamente es la primera vez que yo veo en el pueblo que realmente está pasando hambre. Y por eso es que hemos decidido dar un paso al frente, porque muchas de las guerras, y de hecho creo que todas las guerras civiles del mundo se han dado por hambre, y eso no le puede pasar a mi país, un país tan productivo, una provincia del Oro tan productiva, que merece ser respetada, que merece ser considerada, que aporta con la exportación para que la economía y la dolarización se sostenga. ¿Cómo es que estamos tan abandonados? Tú vieras cómo están... El plan provincial del riego y el plan nacional de riego que no se cumple. El agua es el primer generador de empleo. ¿Cómo puede ser posible que los ministros le digan al señor Lazo, tome, le devuelvo nomás la platita, porque no tengo en qué? Hay tantas necesidades en todos los rincones del Ecuador. Usted, en este proyecto que le propone a sus electores para llegar a la Asamblea Nacional, ¿cuál es la prioridad que usted identifica sobre la base de que el periodo que se viene es un periodo que muchos consideran de transición hasta el 2025, cuando deberemos elegir un nuevo gobierno y una nueva asamblea para 4 años? Este periodo será de más o menos 1 año y medio, Esteban. Nosotros estamos enfocados en hacer pequeños cambios que hagan una gran diferencia para el ciudadano. Ese pequeño cambio debe de ser fiscalizando que el Plan Nacional de Riego se cumpla, Fabricio. Yo vengo de una familia de agricultores y no existe nada que genere más fuentes de empleo que el agua, porque el agua genera producción, la producción genera empleo. Pero más allá de eso, el agua también genera estabilidad en el precio de los víveres, porque se produce durante todo el año y no solo en invierno. Y esa estabilidad va a hacer que las madres puedan planificar esa alimentación de sus niños. Si no, pues terminarán pagando los platos rotos de nuestros hijos en las mesas cada vez que el arroz se ponga al doble del precio o cada vez que escaseen los víveres. Por eso es que tenemos que exigir desde la fiscalización que el gobierno nacional realmente invierta en lo que merece invertir, que dejen de estarse farreando la plata. ¿Cómo puede ser que el Ministerio de Salud, habiendo tantas falencias en los hospitales, no haya ejecutado un presupuesto, y me parece que es menos del 50% de ejecución, y que devuelvan la plata como si no hay necesidades en el pueblo? Es inaudito. Ahí está la acción fiscalizadora de un asambleísta
de ir y exigir que el gobierno invierta ese dinero que tiene y que no tengamos ministros inoperantes y que no sean ejecutivos. En el oro tenemos alrededor de 100 millones de dólares de regalías mineras que representarían alrededor de 10.000 plazas de empleo en la provincia, que no se han entregado porque un ministro ha decidido que no quiere hacer el reglamento o que no lo puede hacer. Eso es inaudito, Fabricio. Aquí hay necesidades, que ese dinero está destinado para esas necesidades y que desde la acción fiscalizadora exigiremos que se aplique y que se ejecute y se invierta en nuestra provincia. La nueva asamblea, si es que llegase a haber segunda vuelta, se instalará todavía con Guillermo Lasso unas semanas en el poder. ¿Qué debería hacer la asamblea una vez instalada respecto del gobierno del presidente Lasso? ¿Cómo le ve usted? Mira, yo creo que ya eso es llorar sobre la leche derramada. Ya Guillermo Lasso dio tal vez todo lo que podía dar y ya demostró todo lo que podía hacer, y yo creo que en eso ni siquiera vale la pena perder el tiempo, sino ver hacia el frente, Fabricio, ver hacia el futuro, ayudar a que las cosas empiecen a funcionar. Te insisto, penosamente veo hambre en los lugares donde visito, y eso no le puede estar sucediendo a mi patria. Es penoso que estemos viviendo esta situación, insisto, en un país tan productivo solamente porque las condiciones han cambiado en detrimento del desarrollo de fuentes de empleo. ¿Cómo evalúa usted el gobierno del presidente Lasso, que está enfrentando los últimos 4 meses de gestión justamente tras la disolución de la Asamblea Nacional en mayo y estas elecciones anticipadas que serán en menos de 2 semanas? Bueno, en tu época y en mi época calificaban sobre 20. Y el profesor decía, vea, le voy a poner 2 por poner el nombre. ¿Así le evalúa usted? 2 sobre 20. Bueno, digamos que le damos un punto más por la muerte cruzada, 3 ya. Un punto más por la muerte cruzada. ¿Usted cree que había que disolver la Asamblea Nacional o usted lo dice porque es el mejor mecanismo para ir a estas elecciones anticipadas? No, yo creo que definitivamente tenía que existir un hito, y ese hito se llama muerte cruzada, para que la gente realmente vote con conciencia, vote con el corazón, pero también vote con mucho pensamiento. No puede ser que la misma estadística de la Asamblea Nacional dice que más o menos solamente son 19 asambleístas los que trabajan y el resto solamente levantan la mano. Es inaudito, Fabricio. Esa estadística no me la invento yo. Esa estadística la publicaron en algún momento. Entonces, ¿qué te dice? ¿Pero de dónde salió esa estadística? Perdón, ¿de dónde sale esa estadística de que solo 19 de 137 trabajan? Cuando califican a los asambleístas, hay un organismo dentro de la asamblea que dice quién asistió, quién creó leyes, quién, etcétera, etcétera. Se me escapa ahorita el nombre, discúlpame. Pero si esa estadística es real, quiere decir que hay asambleístas en exceso, pues, o que hemos escogido mal. Y el punto importante es que esa muerte cruzada llama la atención para que esa asamblea sea completamente limpiada y que realmente los asambleístas vayan a cumplir con su trabajo de fiscalizar y de legislar. Por eso es que yo he sido un crítico de la Asamblea Nacional, pero hoy que hay esa oportunidad de ir y dar el ejemplo de lo que debe ser un asambleísta, hemos dado un paso al frente para ir y hacer lo correcto por nuestra provincia y por el país. A ver, hablando justamente y con base a lo que acaba de decir respecto de el trabajo legislativo, de la evaluación al trabajo de los legisladores, yo no he visto esa estadística que usted señala, habría que revisarla, pero usted va a llegar con proyectos de ley, ¿usted tiene preparados proyectos de ley o proyectos de reformas, los tiene listos? Nosotros nos vamos a enfocar, Fabricio, mucho más en el tema de la fiscalización de la ejecución de los presupuestos en nuestra provincia, pero por supuesto que hay 2 proyectos de ley que deben de ser retomados para la provincia del Oro. El uno es la ley del banano, que tú sabes que quedó ahí y que nosotros tenemos que trabajar más que en un precio oficial, en el precio promedio de los productores. Porque para ponerte en premisas básicas de mercado, tú eres un gran productor, pero si no tienes a quién venderle, ¿qué va a pasar? Vas a quebrar. Y tú puedes ser un gran vendedor, pero si no tienes que vender, ¿qué va a pasar? Vas a quebrar. Eso es lo que está sucediendo en el país. No dejan entrar a personas que quieren comprar bananos, por lo tanto los bananeros, siendo grandes productores, no tienen a quién venderle. Y tampoco están permitiendo
que los mismos bananeros salgan a venderle al mundo porque hay muchas restricciones. Eliminando esas restricciones de mercado y ayudando a que exista un consumo interno, se va a mejorar el precio promedio año de los bananeros. Te hablo en este tema, es muy puntual con respecto a las provincias de la costa de producción bananera, Guayas, Los Ríos, el oro y Esmeraldas. Pero eso es un tema importante. El otro tema importante es la ley especial de desarrollo fronterizo, en el cual dice que las fronteras justamente son preferenciales. Pero mira, más allá de la preferencia, hay un acuerdo de la paz, en el cual tenían que habernos entregado 2.000 millones de euros y que no se han ejecutado. Ahí vamos a fiscalizar porque hay plata que va a generar fuentes de empleo. ¿Cómo puede ser posible que la gente vaya a comprar al Perú en lugar de comprar en el Ecuador? Porque el mismo Ecuador no ha hecho valer ese Tratado de la Paz donde dice que las ciudades de frontera son de libre tránsito de mercaderías. Y tenemos que competir con un país que tiene un tratado de libre comercio. Entonces, los comerciantes peruanos se quedan con la utilidad y los comerciantes ecuatorianos no. Hay que hacer que la utilidad se quede aquí en los comerciantes ecuatorianos, que son los que están buscando el día a día llevar esa papa para el caldo. Ahora, usted, y vuelvo a insistir en lo que dijo hace minutos respecto de la calidad del trabajo legislativo y lo que pasó justamente con la Asamblea Nacional, ahora sí, lo que pasó con la Asamblea Nacional. Usted me dice que no, que se va a enfocar en la fiscalización. No me habla de proyectos propios, sino que va a retomar proyectos que están allí, como el del banano, que cierto es, no fue aprobado por la Asamblea Nacional, avanzaron en el trámite, pero no terminó la aprobación. Le van a decir a usted que no presentó proyectos de ley, y capaz que también estadísticamente va a pasar a engrosar esa lista de asambleístas que supuestamente no trabajaron o no presentaron proyectos de ley, Esteban. Bueno, uno de los proyectos de ley, si queremos llegar hasta ese punto, Fabricio, uno de los proyectos de ley que tiene que existir es una ley de eficiencia energética. ¿Por qué razón? Porque tú estás pagando más luz todos los meses en tu planilla simplemente porque la transmisión energética es más costosa que en otros lugares del mundo. Y eso debe de ser regulado de tal manera que ya no te transfieran a ti como consumidor ese valor de energía por eficiencias nacionales que terminan beneficiando a unos cuantos. Pero el problema no solamente acaba ahí. Te recuerdo que cuando tú pagas más luz, ahí mismo también te cobran más tasa de basura. Entonces te están cobrando 2 veces esa ineficiencia nacional. Y eso va en perjuicio de los ciudadanos. Yo nombro muy poco lo que te estoy diciendo porque mucha gente lo puede tomar como demagogia, decir que, y que es efectivo, que si tú quieres pagar menos luz todos los meses. Sí, definitivamente todos quieren pagar menos luz todos los meses y eso va a ayudar a todas las madres de familia. Pero es un tema real. Esa ineficiencia también hace que no venga inversión extranjera aquí al Ecuador porque la luz es muy cara. Si nosotros logramos ingresar una ley de eficiencia energética en la cual la transmisión baje de 5 centavos a 2.8 o 3, que es más o menos un promedio internacional, estamos hablando de un 22% en el ahorro de la tasa de energía de todos y cada uno de los ciudadanos del Ecuador. Me escriben en este momento de su provincia un mensaje. No sé si le puede bajar el volumen a su radio. No sé si es su radio el que está con el volumen porque escucho que se está retroalimentando la señal. Ahora sí, gracias. De su provincia me escribe un oyente y me dice: ¿cuáles proyectos de ley que quedaron en espera de la asamblea anterior piensa evacuar en este próximo periodo que es corto? Usted me ha hablado del tema del banano. ¿Solamente se va a enfocar en ese de los que quedaron o habrá tiempo para hacer algo más en este periodo corto, Esteban? De los más importantes de mi provincia, por supuesto que está el banano, por supuesto que está el tema de la frontera. Para el Ecuador entero está el Código de Salud, en el que no se dio porque simplemente unos cuantos no estaban de acuerdo con el tarifario. Bueno, saquemos esos cuantos, pero vamos adelante con el resto. ¿Cómo puede ser posible que no el ministro de Salud le diga al señor Lasso: tome, señor Lasso, no gasté este dinero, se lo devuelvo, cuando hay necesidades? Por eso te digo, Fabricio, que como el plazo es muy corto, hay que hacer pequeños cambios que logren una gran diferencia en la ciudadanía. Y básicamente esos grandes cambios están en la manera, en la fiscalización de la manera en la que se invierte el dinero en el Ecuador. Yo también propongo que se cambie ese 10% que dice que son para, o no que se cambie, que se agregue una frasecita
en la que dice que el 10% es obligatorio en inversión de grupos prioritarios. Pero si tú le agregas una frasecita que diga grupos prioritarios con enfoque en desarrollo productivo, quiere decir que el 10% de todas las alcaldías, de todas las prefecturas y de todas las juntas parroquiales se va a usar en el Ecuador en generación de fuentes de empleo. Otro tema importante para el desarrollo del país es que los impuestos prediales rurales sean obligatoriamente invertidos en la ruralidad, porque de esa manera... Se me perdió. Ahí lo tengo de nuevo. ¿Me escuchan? Ahí me escuchan. Sí, ahí le escucho. Se había perdido unos segundos el audio. Siga, por favor. Decía que el impuesto predial rural debe de ser obligatorio de uso en la ruralidad, porque de esta manera va a haber migración inversa y ya no vas a tener saturación de gente en la ciudad, sino que se van a crear nuevas fuentes de empleo en la ruralidad. Un ejemplo que sucedió aquí en la provincia del Oro es que el parque central de la capital del Oro se construyó con la plata de los impuestos prediales rurales de una parroquia, cuando en la parroquia ni siquiera tenían agua en ese momento. Entonces, eso es inaudito y debe de cambiarse porque debe de... Yo soy un defensor de la ruralidad, yo fui criado en el campo, soy agricultor de vocación, de nacimiento. Yo siempre digo que soy nacido a la sombra de una mata de banano y criado al pie de la pata de una vaca, y ese es el cariño que yo le tengo al campo. Por eso esta propuesta va en favor de la ruralidad, de la producción, pero al mismo tiempo del Ecuador entero, porque eso que se produce ahí en el campo se come en todas las mesas de las ciudades. ¿Usted está apoyando a algún candidato presidencial en esta elección? Sí, señor. Tenemos una alianza con ADN y no de casualidad. Nosotros compartimos con Daniel Noboa su visión de que venga la inversión extranjera, su visión de la seguridad, su visión de la generación de empleo, el respeto de la ley de juventudes, de la ley de emprendimientos, en especial de las mujeres que son tan pujantes, y expreso públicamente, como siempre, mi admiración al género femenino. Y definitivamente, si ese tema sucede, de nosotros apoyar el emprendimiento, apoyar a las juventudes, apoyar a las mismas mujeres para que sigan adelante con sus emprendimientos, inclusive vamos a terminar salvando el IES, Fabricio, porque el problema del IES no es ir y sacrificar a los que ya cumplieron con la patria, que son nuestros adultos mayores. El problema del IES es que hay que aumentar los aportantes. ¿Y dónde está esa masa de aportantes? En ese 90% de jóvenes que están o en el desempleo o en el subempleo. Y de esa manera nosotros vamos a tener más aportantes, el IES se va a fortalecer y ahí va a haber dinero para atender a todo el mundo con una salud de calidad. Usted en 2021, corrígame si estoy equivocado, había pensado y se había presentado inicialmente como precandidato a la presidencia de la República. ¿Qué pasó al final? ¿Por qué no fue candidato? Bueno, de hecho yo firmé la inscripción como candidato, pero de manera inaudita, simplemente eliminaron el partido y eliminaron la calificación, y eso no podían haberlo hecho. ¿Usted se quedó sin partido? No. El CNE, después de yo haber estado calificado y haber tenido el registro como candidato a presidente, decidió dar de baja a un partido ya con una calificación, lo cual es completamente ilegal e ilegítimo. No quisiera entrar en detalles, Fabricio, pero ahí hubo una amenaza diciendo: o aceptas que yo te dé un Ministerio de Agricultura y declinas tu candidatura, o te tiramos el partido abajo. Y yo la verdad es que no iba a ceder a esas amenazas, y terminamos siendo víctimas justamente de la eliminación. Yo hubiese sido tal vez un candidato que marque un paso distinto en esas elecciones, más que todo por el hecho de haber tenido la experiencia como prefecto, lo cual nos lleva a nosotros siempre a buscar generación de empleo, que es lo que hoy se necesita. Al final, usted no fue candidato, pero le pregunto, ¿apoyó usted al presidente Lasso siendo candidato? No. Ni en primera ni en segunda vuelta. No, señor, y le voy a decir, yo inclusive fui invitado en algún momento a una reunión en la cual me preguntaron si quería ser parte de la Fundación Ecuador Libre, y después de escuchar y de conocer y entender algo de qué se trataba, dije que no, ni siquiera de la fundación he querido ser parte, mucho menos estar en el gobierno de Lasso. Correcto. Esteban Quirola, gracias por el tiempo y en el último tramo de la campaña,
Que le vaya bien. Muy gentil, gracias. Muchas gracias, Fabricio. Un abrazo a toda la gente linda que nos acompañó esta mañana. Un gusto compartir con ustedes. Les saludó Esteban Quirola. Muy amable Esteban Quirola, candidato asambleísta por la provincia de El Oro, de una alianza de su movimiento local con el movimiento ADN que lidera el candidato presidencial Daniel Noboa Asín. 8:31 en la mañana. Pausa en A Primera Hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.